Nosotros en TP, nosotros ya vimos todo lo que es la parte de técnicas. Que esas técnicas son recristalización, destilación, que tenemos de 3 tipos, tenemos simple, fraccionada y arrastre por vapor. Extracción, ¿sí? Esto como técnicas de purificación. Y luego, como métodos de verificación de la purificación, vimos cromatografía en capa delgada, punto de fusión, ¿sí? Esto es todo lo que vimos. Hasta ahora vimos todo esto. Además, a fin de año, justamente en este momento del año, nosotros estaríamos viendo reacciones de caracterización. Las reacciones de caracterización son reacciones específicas que me permiten definir si una sustancia es alcano, alqueno, alquino, hablando de lo que es la familia de hidrocarburos, ¿sí? Las reacciones de caracterización se distribuyen en función de la familia de compuestos. Si estamos hablando de hidrocarburos, haremos las reacciones de caracterización que corresponden a alcanos, alquenos y alquinos, y además caracterizaremos halogenuros de alquilo y alcoholes. Que los alcoholes haremos las reacciones de caracterización de alcoholes primarios, secundarios, terciarios y fenoles. ¿Sí? Ya vimos todo esto, que está acá, que es algo muy largo. Todo esto que vimos es algo muy largo. Y lo que nos falta es ver la parte de caracterización, que por más que parezca largo, no es tanto. ¿Mm? Pregunto, ¿sí? Ustedes alcanos, alquenos, alquinos, ¿ya vieron o están por terminar? Halogenuros de alquilo, ya vieron, ¿sí? Alcoholes, nomenclatura de alcoholes, ¿ya vieron ustedes en teórica? Bueno, no hay problema. Lo que vamos a hacer para, para darnos idea de por dónde vienen las reacciones de caracterización, en lugar de empezar por alcoholes, vamos a empezar por hidrocarburos, o sea, vamos a empezar por lo que conocemos, ¿sí? Y después nos vamos a meter en lo desconocido. ¿Les parece? Entonces, vamos a ir por hidrocarburos, ¿sí?
Cuando estamos hablando de reacciones de caracterización de hidrocarburos, vamos a estar hablando, hay muchas, o sea, también tenemos los aromáticos, pero básicamente vamos a estar trabajando sobre alcanos, alquenos y alquinos. Y vamos a realizar una serie de reacciones, que tampoco van a ser tantas, ¿sí? Pero vamos a realizar una serie de reacciones que van a ser las que nos van a permitir diferenciar si dentro de un tubo de ensayo yo tengo un alcano, un alqueno o un alquino, ¿sí? Y para eso nos vamos a valer, ¿sí? El fundamento del cual nos estamos valiendo es en las diferencias estructurales. ¿Sí? A nosotros no nos importa si se trata de un alcano lineal o ramificado. Lo que nos va a importar es que sea un alcano. ¿Sí? Y por diferencias estructurales vamos a estar hablando y nos vamos a estar refiriendo a qué tipo de enlace está presente. ¿Sí? Porque en definitiva, alcanos, alquenos, alquinos van a ser compuestos que van a estar todos formados por carbono e hidrógeno y que su diferencia fundamental para poder distinguirlos es si tengo solamente enlaces simples, si tengo algún enlace carbono-carbono doble o si tengo algún enlace carbono-carbono triple. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban esas estructuras fundamentales que me permiten decir este compuesto pertenece a esta familia? ¿Mm? Hay algo que se denomina grupo funcional. ¿Escucharon hablar del concepto de grupo funcional? Bien. ¿Han escuchado hablar de lo que es un grupo funcional? Bien. Y en palabras de ustedes, ¿qué sería un grupo funcional? No importa si es de alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, no interesa. Pero ¿qué es un grupo funcional? ¿Cómo lo podemos definir? Un grupo funcional va a ser una porción de la molécula con características específicas. ¿Sí? Y estas características específicas me van a permitir clasificarlo a este compuesto dentro de una familia. Por ejemplo, el grupo funcional de un alqueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que caracteriza a un alqueno? O a un alquino. Un doble enlace. Bien, bien. ¿Y al alquino?
el triple enlace y a un alcano, el alcano quizás es el más difícil de definir. El alcano, desde lo formal, no tiene un grupo funcional. Exactamente. Un alcano va a ser aquel compuesto donde tengo solo carbono e hidrógeno unidos por enlaces simples. ¿Sí? Lo cual significa que no hay un grupo funcional que yo pueda distinguir. En tanto, en el alqueno, yo voy a decir que lo que tengo es un doble enlace, ¿sí? Ese es mi grupo funcional, ¿sí? Después acá tendré los R que correspondan, y en tanto que en el alquino, el grupo funcional va a ser este. ¿Sí? Hasta acá estamos coincidiendo con la teórica. A mí me interesa mucho no desviarme de la teórica, ¿sí? Así que les pido que si me voy, me traigan de vuelta, ¿está? Bien, coincidimos entonces. Bien. Entonces, estos grupos funcionales o estas tres características de tipo estructural, ¿sí? Porque tienen que ver con la estructura de los compuestos, es lo que va a determinar el comportamiento químico, ¿sí? El comportamiento químico y esto es fundamental en la química orgánica, está relacionado a la estructura. Siempre existe una relación directa con la estructura. Entonces, las reacciones de caracterización tienen que ver con reacciones donde yo voy a estar apuntando a los grupos funcionales. En el caso del alqueno y del alquino, voy a estar viendo la reactividad de este doble o triple enlace, y en el caso del alcano, voy a estar viendo la falta de reactividad, porque los alcanos son mucho más estables que alquenos y que alquinos. Y pregunto, ¿quién reacciona más rápido, el alqueno o el alquino? El alqueno. El alqueno. Parece el alquino, ¿eh? Siempre, quédense tranquilos. A mí cuando me hicieron esta pregunta en quinto año, dije lo mismo, el alquino, porque tiene un triple enlace, ¿sí? Si el enlace simple es más fuerte que el doble, entonces el doble tiene que ser más poderoso que el triple, ¿no? ¿No es el razonamiento? ¿No es el razonamiento que todos tendríamos? Bueno, es lo lógico. Bueno, pero ahí es donde nos estamos poniendo
el foco en un lugar equivocado, ¿sí? El comportamiento químico está relacionado con la estructura y la reactividad está relacionada con la estabilidad del intermediario. La reactividad está relacionada con la estabilidad del intermediario. Y esto ustedes un poquito lo vieron cuando vieron la diferencia entre SN1 y SN2. ¿Sí? Cuando yo tengo una reacción SN1, ¿sí? Vamos a ir a halogenuros de alquilo. Pensemos en un halogenuro primario. ¿Sí? Si yo tengo un halogenuro primario como este, va a reaccionar por SN1 o por SN2, si es primario. ¿Sí? Es un halogenuro primario. Reacciona por SN1 o por SN2. Va a reaccionar por SN2. ¿Sí? Y el principal motivo por que reaccione por SN2 es porque el intermediario del mecanismo SN1 es un carbocatión. Y el carbocatión acá no está estabilizado. ¿Sí? Si yo tengo ese halogenuro, que es un halogenuro terciario. Ay, puse mal. Bueno, no importa. Va a reaccionar por SN1 o por SN2. Va a reaccionar por SN1. Y va a reaccionar por SN1 porque el intermediario está estabilizado. ¿Sí? Esencialmente, el intermediario, va a ser este carbocatión. Y ese carbocatión va a estar estabilizado por los efectos de estos tres metilos. En cambio, este carbocatión ¿sí? Este es inestable y este no es que sea estable, pero es más estable. Más estable que este de acá. ¿Sí? Entonces, la reactividad va a estar relacionada con la estabilidad del intermediario. Y sobre eso es que vamos a trabajar con hidrocarburos. Entonces, bien. ¿Cómo venimos con orgánica? Con honestidad honesta.
Sí, eso es un mal de quinto año ese que te está pasando a vos. Que a veces le ponen todas las fichas orgánicas y me abandonan todo lo otro. Y yo siempre les digo lo mismo, bravo por orgánica, pero ustedes saben contar, 5 es mejor que 1. Bien. Cuando nosotros queremos caracterizar, se hacen 2 clases de ensayos. ¿Sí? Por un lado, la caracterización respecto de la solubilidad y por el otro lado, la caracterización respecto de la reactividad. Para la solubilidad vamos a usar agua y se suele usar un solvente orgánico polar. La acetona tiene esta fórmula, ¿sí? O como gustan muchos ahora que usan la fórmula esta de los palitos, lo mismo. Yo soy más feliz usando esta fórmula en mi vida. Entiendo que mucha gente les guste esto. A mí esta forma me hace más feliz. ¿Mm? Esto es un solvente orgánico polar. ¿Sí? La explicación de solubilidad es idéntica, ¿sí? La explicación teórica es idéntica a los criterios que vimos en recristalización. ¿Sí? No hay, digamos, cosa nueva, es todo lo mismo. Para la reactividad, vamos ahora a detenernos con un poquitito más de detalles, ¿sí? Algo muy importante y que yo se los recomiendo fuera de broma, yo les recomiendo que se vayan armando un listado de reacciones con sus mecanismos para química orgánica. Entonces, agarran hojitas, agarran un cuaderno nuevo, háganlo como quieran, entonces empiezan. Alcanos. Síntesis de alcanos. Ustedes para síntesis de alcanos no vieron demasiadas reacciones. Ustedes para síntesis de alcanos deben haber visto reacción de Grignard, síntesis de Wurtz, síntesis de Corey, que es la de cobre-litio. ¿Sí? No creo que hayan visto más reacciones que esas 3. Entonces, agarran y ponen síntesis de Grignard y escriben la reacción, escriben el mecanismo. Síntesis de Wurtz, escriben la reacción, el mecanismo. ¿Sí? Luego pasan a reacciones de alcanos. Entonces, en este momento yo les estaría preguntando, ¿los alcanos reaccionan con alguno de estos 3 reactivos? Y si lo hacen, ¿en qué condiciones reaccionan? Entonces ustedes van al cuadernito, buscan y me van a poder decir que los alcanos reaccionan con bromo
en presencia de luz UV. No reaccionan con bromo en condiciones de luz natural, permanganato, ni reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens, se lo escribo acá por si no lo conocen con ese nombre, es nitrato de plata amoniacal. En solución acuosa. ¿Sí? Bien, esta es la importancia de tener el cuadernito de reacciones. Los alcanos reaccionan con bromo en presencia de luz UV. Bien. Entonces, ¿cómo es la reacción? La única reacción que tienen los alcanos. Yo tengo el alcano, por ejemplo, vamos a poner hexano. Esto es hexano. Más bromo plus UV. ¿Qué da? Se halogena. Bien, me va a dar un bromuro de alquilo. Bien. ¿Podemos asegurar qué bromuro de alquilo me va a dar? Bien. Sí. ¿Cuál va a dar? Bien. El 1-bromohexano. Bien. ¿Cómo puedo asegurar que sea el 1-bromohexano? Más bromuro de hidrógeno, sí, eso está bien. ¿Cómo puedo asegurar que haya una monobromación? Vamos a poner acá. Si controlo la proporción de reactivos, o sea que tengo que tener lo que es una relación 14:1. ¿Saben lo que significa 14:1? ¿Qué significa esto? 14 veces hexano, bien, 14 veces hexano de la cantidad de bromo que tengo. Bien. Si controlo la proporción de reactivos, ocurre la monobromación. Y me da el 1-bromohexano. Excelente. El 1-bromohexano
1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, ya no sé ni contar. Bien. Ahora, si no controlo la proporción, ¿qué me va a dar? Si no controlo la proporción de reactivos, yo no puedo garantizar el control de la reacción. ¿Sí? Y si yo no puedo garantizar el control de la reacción, no sé qué voy a obtener. Esa es la verdad. Lo que voy a obtener es dos cosas. Voy a obtener, por un lado, el resultado, digamos, químico, que es obtengo una mezcla de bromuros de alquilo. ¿Sí? Este mecanismo, ¿de qué tipo es? Es un mecanismo donde se forman carbocationes, carbaniones. ¿Qué se forman en este mecanismo? No, no. Alcanos más halógenos en presencia de luz UV, esto es un mecanismo vía radicales libres. ¿Sí? Y lo que tenemos que pensar, siempre que haya luz UV metida en el medio, ¿sí? Recuerden esto, si hay luz UV metida en el medio, significa que hay un montón de enlaces que se van a estar rompiendo de forma no controlada, ¿sí? Entonces, para poder garantizar que se me forme un compuesto nada más, yo tengo que controlar muy bien las condiciones de reacción, ¿sí? Como son reacciones de caracterización, yo lo que quiero es saber, ¿es alcano, es alqueno o es alquino? Entonces, a mí no me interesa controlar la proporción de reactivos. A mí lo que me interesa es saber si reacciona o no. ¿De qué color es el bromo? El bromo en solución, ¿de qué color es? Y es un color rojo-naranja. ¿Sí? Ahora, yo tengo el hexano, más bromo, en presencia de luz UV. Este es color rojo-naranja. No controlé la reacción.
pardo ya saben que no es un color, saben que me pongo mal cuando me dicen esas cosas. Saben que un poquito se me rompe el corazón. Yo no sé qué compuesto me va a dar, pero me va a dar una mezcla de halogenuros de alquilo. De bromuros, de hecho, de alquilo. ¿Voy a seguir teniendo bromo? ¿El bromo no reaccionó entonces? Bien. ¿Voy a seguir teniendo bromo? No tengo bromo. Bien. Voy a tener bromuro de hidrógeno. ¿De qué color va a ser esto? Esto va a ser incoloro. Entonces, ¿cuál es la señal que me va a indicar que es un alcano? ¿Qué tengo que mirar adentro de ese tubito de ensayo? ¿Me puede aparecer color violeta? Si me aparece color violeta, ¿voy a decir que es un alcano? No. ¿Qué tengo que observar? Una decoloración, exactamente, que se decolora, ¿sí? Deja de estar ese color rojo-naranja y pasa a incolor. Exactamente, ¿sí? Cuando yo un compuesto hidrocarburo le agrego bromo y lo expongo a luz UV y se decolora, entonces puedo decir que ahí tengo un alcano. Muy bien. Bien. Estas son las reacciones que saben. Cuando llegue a alcoholes que no las saben, los voy a matar. Así que espero. La orgánica es tan fácil como saber contar hasta 4. Vamos a tener que aprender a contar hasta 4. Bien. Pasamos al alquenos. Alquenos. Los alquenos tienen este grupo funcional. Y los alquenos, por definición, son muy reactivos. Muy reactivos. ¿Sí? Muy reactivos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? ¿Ese cuál es? ¿Ese compuesto cómo se llama? Bien. Cerré el chat. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Bien, pero esto tiene isomería geométrica.
es 2-buteno, trans 2-buteno o E2-buteno. ¿Sí? ¿Están usando la nomenclatura cis-trans o EZ? Ustedes EZ. Bien. Esto va a ser E2-buteno trans 2-buteno. Y a mí me ponen contentos ambos. Bien. En este caso va trans. ¿Por qué en este caso va trans? Y no va E. Bien. Tiene 2 pares de grupos. Muy bien. Cuando yo le estoy agregando bromo a este compuesto, ¿qué me da? Esto acontece por un mecanismo de adición vía carbocationes. ¿Sí? Yo tengo esto. Tengo el bromo. El bromo va a atacar. ¿Sí? ¿Ataca al carbono o ataca al doble enlace? ¿Dónde ataca? Pregunta. Bien, se forma el carbocatión y el otro bromo que me quedó dando vuelta se mete acá. El bromuro que me quedó dando vuelta se mete y ataca al carbón. Entonces esto, perdón la desprolijidad, pero no me entra todo. Miren que acá no hay dos, mirá que acá no hay doble enlace, ¿eh? Bien. Mecanismo de adición vía carbocationes. Se genera un carbocatión en el medio, esto tiene una estructura plana, este bromuro puede entrar tanto por arriba como por abajo, y entonces acá voy a tener un hermoso centro quiral. Es como que siento que estoy diciendo muchas cosas. Cuestiones prácticas.
ahora me olvido del mecanismo, voy a lo práctico, ¿sí? Voy a lo que veríamos en el laboratorio. Tengo este compuesto y agrego bromo, que sigue siendo rojo-naranja porque no salió corriendo el color. Me va a dar este compuesto que tengo acá. ¿De qué color es esto? ¿Qué color verían de este lado? ¿Tengo bromo en los productos? ¿Bromo como tal, como bromo libre? Bien. Este compuesto es incoloro. Los compuestos orgánicos, en general, son incoloros, salvo que se indique lo contrario. ¿Mm? Entonces, lo que yo voy a ver es el bromo reacciona con el alqueno y me genera un compuesto incoloro. Y esta reacción tiene la característica de que es muy rápida. Muy rápida. ¿Mm? Si yo tengo este compuesto y le agrego permanganato de potasio, permanganato de potasio, ¿de qué color es? ¿De qué color es el permanganato de potasio? Esto ya no es de orgánica, ¿eh? ¿De qué color es el permanganato de potasio? Violeta. Bien. Cuando reacciona con alquenos, ¿qué forma? Forma una clase de compuestos que se llaman dioles vecinales. ¿Sí? No sé si vieron esta reacción, por eso se las doy yo. ¿Sí? Los dioles vecinales son incoloros. ¿Sí? Ahora, ¿y el manganeso dónde se fue? ¿Qué compuestos se imaginan que forma el manganeso? ¿Mm? Forma dióxido de manganeso, que es un sólido. ¿De qué color es? ¿De qué color es el dióxido de manganeso? Es marrón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un alqueno y le pongo permanganato, voy a observar la aparición de un precipitado color marrón. Y nuevamente, esta reacción también es muy rápida.
muy rápida. Y finalmente, si estamos hablando de alquenos, el último de los reactivos con el que nosotros vamos a ensayar es el nitrato de plata amoniacal, que como todo nitrato es soluble en agua, o sea que lo que me va a quedar como reactivo, y es el verdadero reactivo de Tollens, es este complejo. Esto es incoloro. Y ya empezaron a ver alquinos. Así que, ¿este reactivo es de alquenos o es de alquinos? Este es un reactivo de alquenos, de alquinos, perdón. Se usa para ver acidez de alquinos. ¿Sí? Acá no hay reacción. Entonces, para identificar un alqueno, yo tengo que tener reacción positiva y muy rápida con bromo, reacción positiva y muy rápida con permanganato, y con el reactivo de Tollens no va a haber reacción, va a ser reacción negativa. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Vamos por alquinos, última parte. Bien. Los alquinos también reaccionan de la misma forma que los alquenos por mecanismos de adición electrofílica. Vía carbocationes. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué? ¿Por qué los alquinos son menos reactivos que los alcanos? Porque el primer intermediario, vieron que yo les mostré acá, ¿no? Les puse como un ejemplo. Esto es un intermediario, es un carbocatión, tengo una carga positiva apostada en un carbono. Esta carga está estabilizada por medio de esta estructura. Yo acá tengo un efecto que me favorece y me estabiliza la carga. Ahora, ¿por qué los alquinos son menos reactivos que los alcanos? Porque el primer intermediario, ¿sí? Supongamos que lo que se está adicionando sea ahí. El primer intermediario es este. ¿Sí? Este va a ser el primer intermediario. Es un catión que esta estructura se ha estudiado tanto que hasta tiene nombre propio. Se llama catión vinílico. Es muy poco estable. Mucho menos
que el intermediario, que el primer intermediario de un alqueno. Mucho menos que el primer intermediario de un alqueno. Y por ese motivo es que los alquinos son menos reactivos que los alcanos y los alquenos. Perdón, que los alcanos no, que los alquenos. Estaba poniendo cualquier burrada ahí. ¿Por qué los alquinos son menos reactivos que los alquenos? El primer intermediario es un catión vinílico, es muy poco estable. Yo no sé si han llegado ya a ver esto, ¿sí? Pero vamos a ver las reacciones que nos estarían interesando. Tomando como modelo el etino, que es el alquino más pequeño. Cuando yo le incorporo bromo en cantidad suficiente, van a ser 2 moles de bromo, lo que voy a obtener es este compuesto, que va a ser incoloro. Entonces la señal va a ser que pasamos de rojo naranja a incoloro. De la misma forma, si yo tengo etino y permanganato, me va a dar el tetraol, que también es incoloro. Entonces, voy a pasar de tener color violeta a la aparición de un precipitado color marrón. Y finalmente, cuando yo esto lo hago reaccionar con reactivo de Tollens, lo que ocurre es que se reemplazan los hidrógenos en esta reacción, que es característica de los alquinos. Esto es incoloro, en tanto que esto es un precipitado color amarillo metalizado. Y si voy a referirme a velocidad de reacciones, esta reacción es lenta, esta reacción de acá también es lenta, y esta reacción es más rápida. Entonces, yo puedo diferenciar un alqueno de un alquino, por un lado, por velocidad de reacción, y por el otro lado, ¿cuál es la reacción que me diferencia entre un alqueno y un alquino? ¿Quién reacciona con el alquino y con el alqueno no?
El alquino va a reaccionar con el reactivo de Tollens y el alqueno no. Muy bien. Ahora, porque nos encantaría que todo fuera tan fácil, ¿no? Todos los alquinos reaccionan con Tolen. Pensemos, vamos a dejar en pantalla la reacción, pensemos que yo tengo este alquino. ¿Reacciona? Fíjense, la plata reemplaza un hidrógeno unido a un carbono que tiene un triple enlace. ¿Sí? Estos hidrógenos es lo que se denominan hidrógenos acídicos. Acá no hay hidrógenos ácidos para reemplazar. Acá no reacciona. No hay hidrógenos para reemplazar. ¿Sí? Entonces, el tema de que las reacciones sean rápidas o sean lentas toma relevancia desde el punto de vista que alquinos no terminales ¿sí? Los terminales son los que tienen el triple enlace en un extremo de la cadena. Los alquinos no terminales no reaccionan con Tollens. Bien. Ahí entonces tuvieron un pantallazo bastante grande, bastante largo, de cómo caracterizamos hidrocarburos. Lo que vamos a hacer la semana que viene es caracterizar alcoholes. ¿Sí? Pero para caracterizar alcoholes nos vamos a detener bastante más en las cuestiones teóricas. Así que lo que yo les pido es que repasen cuestiones estructurales, cuestiones de efectos inductivos, cuestiones de polaridad, porque las vamos a usar. ¿Sí? Si no hay más preguntas, yo los dejo libres